Exacto. Dije eso, por eso. Exacto. Y nosotros no tenemos, los ciudadanos no tenemos ese poder. El Estado es el poder, el monopolio de dictar normas jurídicas obligatorias para todos los ciudadanos. Nosotros no tenemos ese poder. Bien. Entonces, es una falacia decir que el Estado somos nosotros, todos. ¿Por qué no? Porque yo, ¿en qué cuota aparte soy dueño de una plaza pública, del Parlamento, del jardín donde vive el presidente? ¿Yo puedo entrar libremente? ¿Yo tengo algún ejercicio de poder sobre eso? Claro. Sobre todo lo que nos dicen que es de todos. No tengo nada. Yo no tengo ningún poder de absolutamente nada respecto a todo lo que dicen que tiene el Estado y que yo supuestamente soy eso. No, yo no soy eso. Nosotros no somos el Estado. El Estado son los burócratas, los políticos que ejercen por un tiempo, acá bastante largo, porque se eternizan en la política, y son los que tienen los instrumentos del poder, ¿verdad? El monopolio de la fuerza. Bien. Y el monopolio del dictado de las leyes. Correcto, bien explicado. Ahora sí, Patricia, te dejo con tu pregunta. Doctor Zuparo, yo repito que estamos con el doctor Zuparo porque en realidad no sabe si la señora fue a buscar el mate, está con el primo, fue a abrir la puerta, ¿me entendés? Bueno, ¿qué nos podés contar sobre el tema empoderamiento, subestimación feminista o feminismo radical? Claro, acá este es el tema que es otro engaño, que las feministas radicales le han querido convencer a las mujeres que empoderarlas es, por ejemplo, darle una cuota laboral en algún lado, un privilegio, una cuota política, lo que fuera. Y eso, en realidad, en lugar de empoderarla, es subestimarla. Porque es decirle a ustedes, miren, ustedes, mujeres, por su propia capacidad, no pueden, ni mérito, ni esfuerzo, no pueden lograr esto por sí sola. Entonces viene papá Estado a decirles, no, yo te hago una ley que impongo a todos los individuos de que tiene que haber determinado porcentaje de mujeres en determinada área, en la política, por ejemplo, ¿verdad? Y eso es maltratar a las mujeres, porque en el siglo XXI, siendo que no hay ninguna discriminación estructural en ese sentido, y la mujer puede ejercer la política y la verdad que cualquier trabajo que desee, puede perfectamente por su propia capacidad obtener eso. Y cuando viene el Estado y los políticos a decirle, no, ustedes no pueden, nosotros vamos a hacer una ley para que ustedes puedan estar ahí, porque ustedes por sus propios medios no la pueden conseguir, eso es altamente discriminatorio. Totalmente. Pero ¿cómo se vende el mensaje? El mensaje se vende al revés. ¿Por qué? Porque las feministas radicales lo que hacen es, cuando ellas advierten que hay una desproporción porcentual en una determinada área laboral, ellas no lo atribuyen a deseos, preferencias de las mujeres que de repente deciden no hacer política porque no les gusta ese enfrentamiento, deciden dedicarse a otra cosa. No, ellos no lo ven como algo natural. No, ellas ven una fotografía que dice, en la política hay 70% hombres y 30% mujeres. Y con esa fotografía, ellas concluyen que hay discriminación estructural. Y a partir de ahí, fomentan el enfrentamiento. Entonces, hay discriminación. ¿Y quién tiene que venir a resolver la discriminación? Los genios burócratas del Estado, que vienen a decir, no, yo veo acá una discriminación, porque hay una desigualdad en la política, por ejemplo, en cualquier área laboral. Entonces vienen a decir, yo voy a equiparar esto, y entonces voy a hacer la igualdad bajo el garrote legal. Entonces saco una ley que dice, acá tiene que haber 5 mujeres por tantos hombres, ¿está? Y eso se vio cuando hubo en la política, en cuotas políticas, es lo más evidentes que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué genera esto? El feminismo radical del género. Que entonces tenés lo absurdo, vamos por el absurdo, hombres que se autoperciben mujeres y entonces quieren escalar a esas cuotas políticas que por ser hombre no tendrían. Claro. Ese es el absurdo que genera todo esto del feminismo radical y el género. Pero en cuestión eso del empoderamiento, no, es subestimación a la mujer. Yo si fuera mujer, me sentiría profundamente indignada que vengan unos políticos a decirme que nosotros precisamos una ley para poder acceder a lugares que cualquiera puede acceder. Y la realidad nos indica que la mujer que quiere hacer política hoy no tiene ningún inconveniente. Por supuesto que no, aunque poniendo la pata encima. Aunque de todas maneras, hay que destacar que la sociedad, sí, sobre todo la salteña,
sigue siendo, de alguna manera, favoreciendo a los hombres que a las mujeres, ¿no? Los hombres son como más inteligentes que las mujeres y se los elige. Bueno, yo no sé quién lo dice eso y quién lo elige. Eso lo noto, yo como mujer claro, lo veo. Lo que yo veo es que las mujeres tienen otras preferencias. Eso es cierto. En la política, porque somos diferentes, ¿no? Sí, totalmente. En todo sentido. Entonces, ha habido estudios hechos por gente muy, muy importante que ha dicho y ha hecho encuestas serias, ¿no? Que cuando respondían las mujeres, ninguna respondió que era por discriminación. Claro. Dijeron que no, a mí me interesa desarrollar otras tareas, hacer trabajo en otros lados, a mí no me interesa la política, no me gusta el conflicto, me insume mucho tiempo, yo quiero dedicarme más a mis hijos. Cuestión de preferencias. Entonces, esa desigualdad de esa fotografía, lo que hay detrás de eso no es discriminación, son preferencias individuales de las personas que con toda su libertad deciden no ejercer eso y dedicarse a otra cosa. Simplemente eso. Ahora bien, ¿cuál es el tema? Esto es lo que yo quiero. Acá las acciones son humanas y son individuales. Si existe una discriminación, que se denuncie y se castigue como corresponda. Pero nosotros no podemos hablar de discriminación de manera general. ¿Sabes por qué? Porque desvalorizamos el término. Todo pasa a ser discriminación y nada es discriminación. Claro. Volicuás diluís el término discriminar. Si hay una discriminación en serio que a una mujer no le dejan hacer política por ser mujer, que yo nunca conocí en Uruguay, está bien. Que lo denuncie, que lo pruebe y que se castigue ese hecho, porque ese hecho es injusto y está mal. ¿Verdad? Perfecto, bien. Graciela, tú tienes una pregunta. Mi pregunta es, ¿qué significa que el PIT-CNT destinará el 1% de la recaudación para la pobreza infantil? Mira, acá no es que el PIT-CNT destine. Acá hay una propuesta socialista, siempre neomarxista, de que quieren crear un nuevo impuesto que es el 1% a los ricos. Entonces ellos dicen, el PIT-CNT y ciertos políticos del gobierno dicen que están promocionando este impuesto que dicen ellos para combatir la pobreza infantil. Y eso, quien crea eso es un ingenuo. Quien crea que lo que van a recaudar ahí va a ir para la pobreza infantil es un absurdo, va a quedar en el medio. Esa plata va a quedar, de lo que recauden, si esto sale, va a quedar en la burocracia, en los intermediarios, en los administradores. ¿Por qué? Porque si existe pobreza infantil, primero, la que la provoca es el Estado. Es el primer culpable de la pobreza infantil. Entonces, ellos no están queriendo brindar soluciones cuando ellos son los que generan el problema. Primer absurdo. Segundo, el Estado ya tiene ya tiene mucha plata que nos saca a todos nosotros, muchísimo dinero, que debería ir destinado a la pobreza infantil. Entonces, si la pobreza infantil existe es porque evidentemente no están haciendo eficiente con los recursos que nos sacan. Que una de las cosas más elementales y más importantes, o sea, si yo acepto que a mí venga un político y me saque plata del bolsillo como hacen para después él destinarlo a donde él quiere, una de las cosas, que a mí me parece una inmoralidad, pero una de las cosas que yo quisiera es que se destine a la pobreza infantil. Si todavía tienen que sacar un impuesto más, sacarnos más plata para algo que ya tienen recursos y deben ser más eficientes, evidentemente es un engaño. Porque ya en todo caso, el Estado es tan enorme, le saca tantos recursos a la población, al sector privado, a la que genera riqueza, que si no pudieron combatir la pobreza infantil con el MIDES, con las asignaciones familiares, con todas las partidas que existen, que deberían ir para ese lugar, ¿por qué lo van a hacer ahora? No lo van a hacer ahora. Y otra cosa, quien crea que esto es una solución para la pobreza infantil es un ingenuo. ¿Por qué? Porque nunca vos podés pretender combatir la pobreza, sea cual sea, adolescente, infantil, madura, anciana, no importa, destruyendo la riqueza. No se puede. Lográs el efecto contrario. Lográs que el capital se vaya, que los inversores ya no pongan guita, que el que iba a formar una empresa ya no lo haga. Entonces, lo único que generás con los impuestos, cualquiera sea, pero que estamos hablando en particular, los impuestos son generadores de pobreza, no de riqueza. Entonces, cada vez que hablamos de impuestos para combatir una pobreza, es una contradicción en términos. Es lo que se llama, en términos lingüísticos, oxímoron, que significa una contradicción, eso en términos. Es lo contrario. O sea, entonces, el Estado, que te genera este problema, que ya tiene los recursos siendo eficiente para combatirlo, que mediante un impuesto genera la pobreza, es el
el que ahora te vuelven a querer poner un relato diciendo de que con este impuesto van a combatir la pobreza infantil. No, la van a pronunciar, la van a eternizar, la van a perpetuar, como todo lo que hace el Estado. Dinero no va a llegar. Nunca va a llegar a la pobreza, porque si no llega, a ver, vamos a ver, es un tema de confianza. Si no llegó el anterior dinero, que era mucho más, a la pobreza infantil, ¿por qué yo puedo creer que va a llegar este? En realidad tengo que desconfiar. Claro, y nosotros que tenemos pensamiento crítico. Si vamos a la historia, además, empezó con la asignación familiar, después se creó el MIDES, esos efectos. Tiene millones de dólares para eso. Claro, y bueno, seguimos pidiendo dinero. Seguimos pidiendo dinero la excusa, con el mismo pretexto, que no es pretexto en realidad, pero que es un hecho, ¿verdad? Pero que no se aplican como corresponde. No se combate así la pobreza infantil. La pobreza infantil se combate de muchos otros modos formas, que no es expoliando los ingresos de la gente. Hablando de impuestos, ¿no? Porque se paga más, pero te dicen que no suben los impuestos. Socializar servicios, ajustando índices, provoca un empobrecimiento. Totalmente. A través del FONASA, a través del SUSIBE, el IRPF, el IAS, las tarifas y los combustibles. A ver, exacto. Explícate un poco en eso. Nosotros estamos todos socializados. El socialismo se ha convertido en una herramienta para expoliar los recursos de la gente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace el socialismo? Nos mete la canasta social a todos, en la salud, en la educación, en los impuestos, y después que nosotros estamos socializados bajo la fuerza, bajo coacción, porque no nos preguntan, nos meten en la canasta socialista. A partir de ahí, ¿qué es lo que tenemos? Vigilancia, control y una herramienta eficaz y excelente para que el Poder Ejecutivo, que es el verdadero poder que manda en el Uruguay, mediante cambios de criterios, índices, parámetros, estando ya todos en la bolsa socializados, ellos te ajustan tu bolsillo, como pasa con el SUSIBE, con las patentes, que yo fui muy crítico con eso, como pasa con ahora el IRPF y las jubilaciones, que cambian los índices y lo que logran es que más gente, el universo de que paga impuestos, paguen más. Entonces eso es un ajuste. Claro. El que no lo vea, le están mintiendo. Entonces, con el SUSIBE lo mismo, estamos todos socializados, entonces viene una agencia fiduciaria invisible que no sabemos ni quién es, nos afora el vehículo por fuera del mercado, en un aforo una cotización que no tenés ni idea de dónde salió. Entonces, ¿qué hace? Vos pagás más patente. Y esa patente está destinada al déficit de las intendencias. Entonces, cuando vos estás socializado así, la socialización de la sociedad hace que el burócrata, el poder político, mediante estos ajustes que te digo, tenga el instrumento más maravilloso para sacarnos cada día más los recursos. Y entonces te dicen, yo no puse un impuesto nuevo, yo no aumenté ni un buen impuesto, pero el efecto a tu bolsillo, mediante todos estos ajustes, es el mismo. Claro. Es exactamente el mismo. Entonces es una manipulación de vuelta, un engaño, otra vez del socialismo, que te hace que te quiera hacer creer lo que no es. Y vos, cada día a fin de mes, llegás con menos dinero. Y vos decís, pero qué raro, claro. No pusieron ningún impuesto, no aumentaron ninguno. Pero ¿y yo? Cada vez me cuesta más. Bueno, lo que lo hicieron por manera oblicua, indirecta, que es socializando a toda la sociedad, y luego de eso, a partir de ahí empiezan a mover las fichas, claro, pic, ¿no? Las palancas, sí. Y empiezan a aumentar todo, a ajustarte. ¿Para qué? Para solventar todos los gastos de este Estado voraz y monstruoso que tenemos. Pero antes que empieces esa pregunta, no es solo socialismo, ¿no? O sea, hoy por hoy todos los gobiernos hacen más o menos yo lo cuando mismo. hablo de socialismo hablo de todos los partidos tradicionales. ¿Por qué? Ahí está. Porque para mí socialismo y estatismo son sinónimos. ¿Por qué? Porque todos viven de lo ajeno. Quería dejar claro eso porque la gente al decir socialismo piensa que estás hablando... No. Una persona estatista es una persona que se nutre de recursos ajenos para después él vivir y distribuir. Bien. Un socialista es exactamente lo mismo. Utiliza a las personas no como un medio, no como un fin. ¿Un medio para qué? Para socavarte tus recursos, para después él venir a hacer lo que él quiera con tu plata. Correcto. Entonces, los estatistas y los socialistas, a mi criterio, son sinónimos. Entonces, cuando vino el Partido Nacional, el Partido Colorado, ¿qué es lo que cambia? Que eso es importante que está bueno hablarlo. Son todos socialistas,
Son todos estatistas, porque ninguno plantea achicar el Estado, jamás. Bien, jamás. Ninguno te dice sacar impuestos para No. liberarte un poco el oxígeno, Sí. para vos tener tu alimento, pagar la medicación de tu hijo. Ninguno. No. El Uruguay viene creciendo el Estado. Entonces, son todos estatistas, Partido Nacional, Colorado y el Frente. ¿Sabes cuál es la única diferencia? Es donde ellos colocan tu dinero. Una vez que el socialista recaudó plata, bueno, el Frente Amplio lo mandará para el género, para políticas de género, para políticas de feministas radicales, para LGBT. Y bueno, después va a venir el Partido Nacional y dice, bueno, no, yo en vez de poner 100 para acá voy a poner 30, pero voy a poner para otras cosas. Voy a hacer una obra pública, Cambia por los ejemplo. destinos, Cambia los destinos, pero a los efectos del ciudadano es lo mismo. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Bien. Patricia, esta es una pregunta importantísima. Muy importante, a ver si yo No estoy hay nada que ver, concentrada. pero bueno, está. Bueno, Creo que sí. Que es esa. Doctor Suparo, a ver si estás de acuerdo con lo expresado con el ministro Maya sobre los dichos de la murga bastarda. ¿Es libertad de expresión? Es libertad de ofensión, para ponerlo de alguna manera. No. ¿Cómo pudo el ministro decir que es una libertad de expresión cuando se sabe que el derecho de uno empieza donde termina? Exactamente. Mirá, a mí me gustaría preguntarle a esas personas si ellos hubieran tenido algún abuelo que haya pasado por un holocausto y lo hayan convertido en jabón, si no sería una ofensa para ellos, ¿verdad? Entonces, O un desaparecido, como o un también ha desaparecido, dicho. como ellos tiran por ¿no? Que en la Es espalda de la verdad. dictadura, vos decís algo mal de los desaparecidos y supuestamente tenés un discurso de odio. Entonces, el discurso de odio es según el criterio del burócrata. Bien. De turno. ¿Cómo permite la población que ese discurso sea aceptado por un ministro de Educación y Cultura? Y es que Estamos tan acostumbrados a que nos hagan. Y nos lo que digan pasa es que orgullosa. las murgas en este caso tienen la inmunidad del arte. Entonces ellos en el tablado pueden decir lo que quieran. Entonces ellos te van a decir que eso es arte, eso es cultura. Y cuando vos llegás a atacar algo de eso como pasó, me coartan la libertad de expresión. Pero tú no tienes, o sea, la libertad de expresión tiene un límite, como todos los derechos. Tú tienes derecho a expresarte, pero tiene un límite tu derecho. Entonces, si vos me preguntás a mí, me parece por lo pronto de muy mal gusto. Claro. No se debería hacer. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos que convencernos de que eso no se podría hacer en una sociedad que está educada. Una cosa completamente diferente, ¿no? Pero supongamos que alguien practica el nudismo y eso es arte. Claro. Sí. Por ejemplo. Por ¿Por ejemplo. qué permitiríamos eso sí y esto exacto. no? Esa es la pregunta. ¿Verdad? Exacto. Entonces empezamos a discriminar de acuerdo a el interés del Estado. Ahora lo que me choca a mí, que estoy Exacto. en el Estado. Empezamos y a las ti no. emociones y los sentimientos. No, la verdad que permitir estas cosas es siempre ir un poco más, siempre cruzando la línea, ¿viste? Siempre se cruza un poquito más la línea cada año. Y bueno, la verdad que yo hice un video que en realidad digo, qué increíble, que primero hablé del subsidio, que está el carnaval y sus subsidios, ¿no? El Claro. carnaval no debería estar subsidiado nunca. Nunca. Debería sostenerse por sí mismo. Primer Totalmente. punto. Porque el carnaval tiene toda esa proyección, todos esos premios, todo ese tiempo de gozo, porque está subsidiado por las empresas públicas y por el Estado y por la Intendencia de Montevideo. Es decir, por todos nosotros. Totalmente. Entonces las entradas valen 50 pesos en vez de 520. Porque todos subsidiamos, inclusive lo que nos vamos y lo que no nos gusta carnaval. Por Y supuesto. eso, como siempre digo el Estado, una inmoralidad. Te saca el burócrata de tu bolsillo para destinarlo al carnaval, mientras vos no podés pagar el remedio de tu hijo. Y eso es una Y aunque injusticia. no te guste. Y aunque no te guste. Es toda una inmoralidad junta estos Sí. subsidios que se destinan a esto. Ahora, qué increíble que las personas que subsidian este tipo de libertad de expresión, que no les gusta y que son de la comunidad judía, inclusive muchos, son los que pagan la entrada para que esté más barata, son los que pagan los premios de estas murgas que dicen estas cosas para que sean ofendidos. ¿Se dan cuenta? Es increíble. El ofendido financia al Sí, ofensor. totalmente. Y cuando el ofendido se queja, ellos se blindan con el arte y la libertad de expresión y el discurso de odio. No, el discurso de odio lo tienen ellos para con nosotros. Entonces, qué increíble esto que sucede, que el ofendido financia Es que lo increíble. maltraten. Y cuando se queja, la culpa es de él. Claro, Entonces, pero el tema también pasa por esta, ¿no? Mm. ¿Quién sabe pensar y quién no? Y ahí el adoctrinamiento del escolar. Y ahora sigue nuestra querida Graciela Caputo con una pregunta. Bueno, Ignacio, ahí va mi pregunta. ¿Por qué no se puede ser socialista y cristiano a la vez?
Son el agua y el aceite, son absolutamente incompatibles. No tienen nada que ver. El socialismo, por ejemplo, no respeta la libertad ni la dignidad del ser humano. ¿Por qué? Porque lo utiliza como un medio. Es decir, el socialista prioriza el colectivo a lo individual. El cristianismo, una de sus banderas más grandes del cristianismo es la libertad, el libre albedrío, ¿verdad? Y también la dignidad humana. Esos dos valores que son fundamentales para el cristiano, ¿verdad? Son destruidos por el socialismo. ¿Por qué? Porque el socialismo no respeta tu libertad. ¿Por qué? Porque el colectivo, como hablamos un poquito, el estatismo colectivista, y así ha pasado en las dictaduras socialistas, ¿verdad? Todo el pueblo termina sin libertad, destruye la libertad. ¿Por qué? Porque utiliza a las personas como si fuera un engranaje para el fin colectivo, que el fin colectivo viene a ser un cúmulo de individuos, ¿verdad? Que deciden que ellos son los planificadores y los semidioses de la sociedad. Entonces, ellos te sacan tu libertad a través como tu libertad económica, sacan tus recursos, no te permiten emprender, no te permiten generar una empresa, te expropian todo, no tenés libertad de expresión, no podés comprar un canal, quedás sin libertad. Ese es el socialismo, ataca la libertad. Y después, evidentemente, te ataca la dignidad humana. Entonces, nunca, y eso lo dijeron los papas, ¿no? Están en las encíclicas de los papas, León XIII, Pío XI, Juan Pablo II. Yo lo que digo está refrendado por los papas, por la iglesia mismo. Dice, tú no puedes, como saben cuál es la finalidad del socialismo y que destruye todos los valores cristianos, entre ellos la familia, ¿verdad? Dicen, tú no puedes ser un cristiano y un socialista verdadero, porque son incompatibles. Porque los objetivos del socialismo, si se concretan, es la destrucción de los valores cristianos. Por eso son absolutamente incompatibles. Me queda en la cabeza el judaísmo, ¿no? Con sus kibbutz y su manera de socializar. También, no funcionaron, ¿no? No, bueno, pero digo, funcionando. Pero los hay, ¿no? ¿Quién? ¿Qué cosa? Socialistas y cristianos a la vez. Bueno, por eso, yo lo que digo es... Uno lo ve. Por eso, yo lo que digo es... A ver, vamos a hacer un ejemplo. En el fondo. Vamos a hacer un ejemplo. O sea, los cristianos, primero que yo entiendo que tienen que meterse en la política de manera necesaria y urgente. No para imponer religión, sino que para imponer sus valores cristianos. ¿Por qué? El socialista generalmente es de izquierda, es neomarxista, por ende es ateo. Entonces, es ateo materialista. Entonces, cuando nosotros vemos... El opio de los pueblos. El opio de los pueblos. Cuando nosotros vemos leyes que atacan la vida, como el aborto, la eutanasia, que atacan la naturaleza humana, como el género, que quieren destruir a nuestros niños, atacan la biología, la ciencia, bueno, eso es totalmente contradictorio al cristianismo, que en los 10 mandamientos, en el decálogo de Moisés, Jesús dice que la vida es el don sagrado de Dios. No matarás. No matarás. Entonces, un cristiano no puede ser socialista, no puede votar partido socialista porque se está contradiciendo. Es decir, yo soy cristiano en mi hogar, en la vereda, acá en la radio con ustedes. Yo no me compartimento como cristiano. Y si en la política tengo que actuar como cristiano. No puedo, si soy cristiano, no puedo votar a favor del aborto, porque el cristiano defiende la vida desde la concepción hasta su muerte natural. Totalmente. Y no tiene cortapisas. Por eso su lógica es incorruptible, ¿verdad? No dice, corto acá, no, acá, la vida yo hasta acá, no. Entonces, ¿cuál es el tema? Cuando nosotros tenemos gobiernos ateístas que ellos promocionan y fomentan e imponen su ateísmo desde el poder, ¿por qué nosotros los cristianos tenemos vergüenza de hacerlo? Nos han corrido, los cristianos han sido corridos al margen de la sociedad por ateos materialistas que son los que nos gobiernan hoy, que sacan leyes que cada vez vos sos menos libre, cada vez tenés menos ingresos, el fruto de tu trabajo se va hasta junio, ustedes trabajan para el Estado, no sé si lo sabían. Después, sí, bueno, o sea, eso antes era el látigo y las cadenas, ahora envuelto en lo que son leyes. Entonces, un verdadero cristiano no puede nunca votar partidos políticos que fomentan el aborto, que fomentan la eutanasia, que fomentan la ideología de género y que cada vez te coartan la libertad para engrosar los bolsillos de ellos.
Nunca podría ser eso. Y acá hay una confusión muy grande, porque acá hacemos un cristianismo a nuestra medida, relativo. Como vivimos en el relativismo, también el relativismo penetra en el cristianismo. Entonces dice, no, yo vivo mi cristiandad a mi manera. No, señor. La cristiandad es dogma de fe. Es decir, Claro. vos no podés manipular tu cristiandad en base a tus intenciones y emociones. Es decir, si tú sos un cristiano verdadero, tú nunca puedes votar partidos que van contra el decálogo de Moisés, por ejemplo, Está bien. y contra la enseñanza de Jesucristo, porque es una contradicción. Tú no puedes ser cristiano en lo privado y ateo en lo público. No puedes hacer. Entonces, ha habido tanta confusión por este relativismo en el que vivimos que pensamos que la religión puede ser comandada de acuerdo a lo que a mí me gusta. Y no, señor. Usted, si quiere... Eso es una fe infantil, lo que yo hablo es una fe inmadura. Para gente madura, fe madura. Y eso implica estudio y mucha profundidad. Si nosotros nos quedamos con la catequesis del paraíso de Adán y Eva cuando teníamos en 6º grado y queremos defender la cristiandad cuando teníamos en 5º grado, estamos confundidos. Porque un médico no puede ser médico pensando la biología de 6º grado. No. Él es médico porque Claro, se instruyó. por supuesto. Entonces uno, para saber de religión, para saber de lo que significa ser cristiano, los dogmas de fe y por qué nosotros no lo podemos manipular por el relativismo ateísta que no quieren imponer, tenemos que tener estudio. Tenemos que saber de qué se trata. Exacto, porque cuando vos sos débil y viene un ateo a ponerte preguntas ontológicas del ser, de esencia, y vos no las sabes responder, que son todas absolutamente respondibles y destruibles completamente, no tienen ni pie ni cabeza, pero claro, te pregunta y dice, ¿y por qué el mal existe en el mundo? Entonces, si Dios es bueno, el mal no debería existir, entonces Dios es malo. Entonces, Claro. ha avanzado tanto eso que nosotros no hemos podido dar respuesta firme con todas las convicciones que tenemos que tener en una fe madura. Cuando uno tiene una fe madura, uno responde a todas las preguntas del ateísmo. Y el ateísmo queda tecleando, no sabe ni qué hacer. Bien, bien. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Salimos del Muchas gracias. del No, de cristianismo nada. y vamos al efecto Cobra. Intervencionismo estatal. El efecto Cobra es el ejemplo más elocuente de muchos, qué es lo que pasa cuando el Estado interviene en la economía o cuando quiere solucionar un problema social. Y eso es un cuento que pasó en la colonia, en la India, con la colonia británica. ¿Te lo cuento? Por favor. ¿De qué se trata? Era en un momento, en India, en Nueva Delhi, fundamentalmente la capital de India, había una epidemia de cobras. Entonces había... Es una víbora, ¿no? Es una víbora que te pica y te mata si no te agarran a tiempo, ¿no? Entonces, bueno, estaba preocupado el gobierno por eso. Había muchas picaduras, muchos enfermos, muchas muertes. Y quería solucionar ese problema. ¿Cuál fue la medida que encontró? Bueno, intervino en este problema social de las cobras y dijo, bueno, voy a pagar un premio, una recompensa, por las personas que me traigan las cobras muertas. Entonces, bueno, empezaron las personas a incursionar en la selva a matar las cobras. Bien, empezaron a venir las cobras muertas, el Estado empezó a pagar. Entonces, ¿qué descubrieron después la mente ingeniosa de los seres humanos, que innova permanentemente? Dijeron, es más barato criar cobras en cautiverio, matarlas y dársela al gobierno para que me las pague, que yo arriesgar mi vida y entrar en la selva, que es un costo brutal, tengo que llevar gente, equipamiento, todo. Entonces empezaron a criar cobras en cautiverio, las mataban, entonces, claro, el gobierno se dio cuenta primero que le estaba saliendo una fortuna los premios por las cobras y que las picaduras estaban aumentando. Seguían, porque no iban a matar las cobras que estaban en la selva. Entonces, ¿qué dijo? Cortó el premio, la recompensa, la cortó. Entonces, ¿qué sucedió cuando cortó la recompensa? Los criadores de cobra liberaron todas las cobras hacia la selva. Y entonces, ¿qué ocurrió? Hubo más cobras y más picaduras que al principio. Es decir, el propio Estado queriendo solucionar un problema, el remedio fue mucho peor que la enfermedad. Eso se puede aplicar un poco a las drogas, ¿no? También. Sí, también, no sé cómo lo estás pensando, pero sí. Y digo, porque mientras estuvo prohibida, como que salir a buscar
te penaban, ¿no? Te penaban por tener tanta cantidad o por no. Después como que dijeron, bueno, vamos a liberarlo y hacerlo estatal para que esto se corte. Exacto. Y lo que yo he notado es que con el tiempo ha ido en ascenso y han venido otras drogas más peligrosas que antes. Sí. Que se han sumado, como que me hizo acordar inmediatamente eso. Sí. El ejemplo de este efecto cobra es interesante porque muestra que algo que es una verdad absoluta. Cada vez que el Estado interviene para querer solucionar un problema, genera 100 problemas más al primigenio. No soluciona nada. Eso empeora todo. Aplicable se aplica a todo ámbito. Cuando el Estado, en vez de dedicarse a lo que tiene que dedicarse, que es orden, prevención de delitos, defensa, policía, cuando se expande a querer brindar todos los servicios de nuestra sociedad, ocurre esto, empieza a distorsionar absolutamente todo, porque lo que te da acá, mueve la aguja allá y lo distorsiona. Lo que le dio allá es un privilegio que tiene que pagar otro, le dio un subsidio allá. Entonces el Estado distorsiona absolutamente todo y por querer solucionar un problema te genera 100 más. Y el problema original tampoco se soluciona. Correcto. Bien. Mucha ley y poca justicia. Sí. Patricia, tenemos inflación de leyes. Sí. Decime una cosa, ¿qué significa impuesto a la renta como castigo? ¿Y por qué es regresivo? El tema es este. Ahora, uno de los ajustes fuera de lo que es la patente con el SUSIBE, el FONASA, estábamos hablando los precios de los combustibles, también porque el hecho de que no te los bajen es un ajuste indirecto, porque vos podrías ahorrar dinero y no lo estás pudiendo hacer porque por el costo de ANCAP y del Estado y todo que vos estás, el déficit del Estado lo estás pagando a través de los combustibles que podían capaz ser 30-40% menos. Pero uno de los ajustes que viene el gobierno haciendo es el del impuesto a la renta de la persona física y el IAS, las jubilaciones. Porque en esto de que estamos todos socializados, que hablamos al principio, lo que hizo este gobierno, decidió cambiar el criterio del índice, ¿verdad? Entonces él tenía dos índices. El índice medio a salario, que era el que regía y que venía aplicando el Partido Nacional. El IMS. Y el IPC, ¿verdad? Hoy el IMS era porcentualmente más alto, un 6%, era el ajuste, y el IPC era un 3,8%. Entonces, ¿qué hizo el gobierno y por qué es el ajuste? Porque el gobierno cambió el criterio con el Poder Ejecutivo, que es dentro de la socialización el que comanda las perillas y hace los ajustes sin hacer tu nuevo impuesto. Entonces, ¿qué hizo? Aplicó el índice más bajo. Al aplicar el índice más bajo, la gente que viene el impuesto te alcanza antes al aplicar el índice más bajo. Entonces, más gente empieza a pagar, el universo del impuesto se expande. Entonces, por eso es un ajuste, porque te alcanzó antes el impuesto y gente que no pagaba, ahora paga. Entonces, esto es lo que hablamos de cuando nos ajustan sin decirnos que nos crean impuestos, pero mueven dos perillas y todos pagamos más. Pero es que te obligan también, ¿no? Porque claro, viste que el IAS, si no lo pagás... Es que es un impuesto, no tenés forma de no pagarlo, no tenés forma de zafar. Es obligatorio. De zafar. No sé si iba tu pregunta a eso o era otra. No, era eso. No, era eso. Graciela tiene otra y después la última que esa te va a dar. Te va a dar un poco de dolor de cabeza, me parece, pero bueno. Mi pregunta es, ¿qué diferencia hay entre un joven liberal y otro comunista? Y de vuelta, cristianos y socialistas. El agua y el aceite. Es decir, un joven liberal es una persona que ama la libertad y por ende ama los riesgos, los desafíos. Sale por sus propios medios, es decir, es independiente, autónomo, resuelve los problemas, no le pide nada a nadie en cuanto a por coacción me estoy refiriendo. Sí, por supuesto. Es una persona que innova, que emprende. Es una persona que aporta a la sociedad, es una persona que crea un producto, cualquiera sea, para intentar, obviamente, ganar dinero y tener que el fruto de su trabajo sea productivo y a su vez generar un beneficio, una satisfacción para la sociedad. El comunista es todo lo contrario. El comunista es una persona dependiente que quiere destruir todo esto, que se maneja con resentimiento, con envidia hacia el liberal, que de alguna manera quiere pasar viviendo del otro toda la vida,
que destruye los valores que hacen que una economía prospere y genera riqueza. Entonces, es una persona, además de atea, no es cristiana, materialista, y que bueno, en definitiva no, en mi concepto, no contribuye absolutamente en nada a la sociedad, sino que quiere expoliar. No aporta nada. Exacto, al basarse por hábitos y vicios tan malos como son el rencor, la envidia y el resentimiento, lo único que logra es destruir todas las cosas buenas de la sociedad. No quiere aprender, no quiere ser guiado, no quiere ser instruido, ¿verdad? Tiene una arrogancia muy grande que cree que él es una especie de planificador de la gente y él puede meterte en los bolsillos a vos, tiene el derecho para él vivir su vida en base a tu esfuerzo. El liberal es totalmente lo opuesto, ¿verdad? Es una persona que defiende los tres valores: la libertad, la vida y la propiedad privada. El comunista destruye la libertad con el aborto, la eutanasia, todo eso, de la vida, perdón, destruye tu libertad económica, todo, porque entre otras cosas te arrebata la mitad, en el Uruguay, la mitad de tu ingreso para pagarle a él, y por supuesto están en contra, aborrecen la propiedad privada. O sea, ¿por qué? Porque ellos quieren los medios colectivos, Sí, no quieren la propiedad privada. Leí por ahí, o escuché por ahí, que el izquierdismo se hace necesario para seguir teniendo pobres. Porque el día que vos dejas de tener pobres, tenés ricos. Confesados por ellos mismos, ¿eh? Tenés que ver a Petro, el colombiano, hay un cosa que dice, si nosotros... Sí, dale, perdón. No, está bien, te me adelantaste, pero iba por ahí. Dale. Porque si yo dejo de tener pobres y tengo ricos, es porque tengo ricos. Exacto. Si tengo ricos, dejo de tener izquierdistas, tengo capitalistas. Exacto. Va por ahí. Exacto, va por ahí. Y esto... El liberal quiere una persona crítica, autónoma, con pensamiento libre, independiente, ¿verdad? Y el comunista quiere todo lo contrario. Entonces, una pregunta de un niño que le hizo a una persona, dice, a la izquierda o al socialismo lo votan la mayoría pobres, ¿no? Y el tipo que dice, sí, generalmente los pobres. Y entonces, ¿por qué combatirían lo que a ustedes los votan? Claro. Exacto, no tiene sentido. ¿Tiene sentido? O sea, quieren perpetuar hay que la pobreza. reproducir la pobreza para poder tener más gente que los vote. Exacto. Perpetúan la pobreza con siempre el anhelo de que el Estado es tu papá. El Estado te va a proteger. Exacto. El Estado te condena a la pobreza, pero siempre tienen la zanahoria delante de que van a salir adelante. Y nunca sale adelante porque el liberal sabe que la única forma de crecer en tu vida, en todo punto de vista, material y mental, es por vos mismo. No hay otra manera. No hay otra, no. Va, en este país sí, pero no, en realidad no debería ser así. La pregunta final, y no final, porque después te voy a pedir que me hagas digamos, aquellas cosas que tú quieras expresar que no hayamos expuesto en el panel acá, ¿no? Pero la pregunta que te voy a hacer ahora es, ¿cuál es tu opinión con respecto a la cantidad de políticos y empresarios que están hoy acompañando al presidente? Son más de 150. Se dice que es la primera vez que sale tanta cantidad de gente a acompañar a un presidente para buscar comercios exteriores, cuando sabemos que China ya está adentro del comercio uruguayo, cuando ya sabemos que también hay rubros como la carne que está vendiéndose en China. ¿Cuál es el leitmotiv, digamos, de esto? Bueno, esto para mí es el viaje de la inmoralidad, ¿no? Es la obscenidad. Es decir, por todo lo que hablamos, a vos te piden ajustarte, a vos te hacen cada vez más pobre y ellos se van a un viaje obsceno frente a la gente. Entonces, ¿cuánto sale este viaje? Ahora te digo, pero antes te quiero marcar algo. Más de 100 personas. Esta gente que yo le digo, es la casta política. ¿Por qué casta? Porque tienen privilegios, inmunidades, fueros, todo que ninguna ciudad común los tiene. Entonces, por eso es casta, porque son los aristócratas, los nobles de antaño, son ellos. Si yo les muestro a ustedes todos los privilegios, yo hice un libro, todos los privilegios que ellos gozan, ustedes se caen de espalda. ¿Cuál es tu libro ese? Mi libro se llama La Fuerza de la Libertad. Y ahí ustedes van a ver... ¿Dónde lo encontrás para comprar? Perdón. Yo lo tengo. ¿Solo vos lo tenés? No, después está en Mercado Libre, está. en Amazon,
está en mi página web, que sí, es bueno, Filosofía Liberal. Está bueno saber Sí, para sí, que la sí. gente pueda acceder a él. Ese es un despertar intelectual, ¿viste? Para mucha Claro. gente puede ser un despertar intelectual de empezar a ver la realidad como me pasó a mí, desde otra Repetí óptica. eso antes de seguir, repetí eso. ¿El libro dónde lo encontramos? El libro me lo pueden encargar a mí, pero está en Mercado Libre, está en Amazon, está en mi página web filosofialiberal.com y ahí ustedes pueden acceder a toda la ruta para comprar. ¿Cómo se llama el libro? Se llama La Fuerza de la Libertad y después yo tengo otro que se llama La Dignidad de la Vida, en donde hago una crítica del aborto, de la ley del aborto en estos 12 años de aprobación. Bueno, atentos a los que les gusta leer y Sí. aprender. Entonces, bueno, ¿en qué estaba? La obscenidad. San Agustín dividía a los mundos en dos: ciudad de Dios y ciudad terrenal, ¿verdad? Y ahí lo explicaba, estaba bueno, es lo que hacía San Agustín. Y estos tipos, parece que vivimos en dos realidades paralelas: la ciudad de la gente y la ciudad de los políticos. Entonces, en la ciudad de la gente te piden ajustes, te empobrecen, te sacan por todos lados. En la ciudad de los políticos nos damos lujos, placeres. Viajamos 50 personas a China, en donde, ahí voy, calculale un pasaje de $7.000 mínimo, por la mínima, primera clase 10.000, que muchos seguro fueron en primera clase o más de 10.000. Vos estás hablando que nosotros, todo el pueblo le pagó a estos políticos en esta misión alrededor de $350.000 y $400.000 en pasajes. ¿No será que algún político como nuestro intendente no debe haber sacado de su bolsillo para ir? Eso es, te diría, si me lo... la presunción es que ellos se nutrieron con nuestros recursos porque es lo que hacen. Es lo que deberían Si hacer. alguien lo hizo, que lo aclare. Porque estaría bueno, ¿no? Pero no creo que haya sido así. No, yo lo dejo planteado, Ah, nada más. para Lo mí dejo- para mí es un Me imposible. parece imposible. Es imposible. Es un imposible, Es porque imposible. no digo porque vi una nota ahí donde, por ejemplo, un empresario de Salto se encontró con el intendente de Salto en China y según manifiesta la nota lo pagó de su bolsillo. Bien, está bueno que lo aclare, porque la verdad que todas estas comitivas de misiones siempre van con la plata del Estado, no con la de cada uno. Si alguien se pagó su propio pasaje, la verdad que es un gesto importante, está bueno que lo diga, que lo haga público. Bien. Porque la verdad que esto no es así nunca, ¿verdad? Entonces, para mí como ser humano, si yo voy en esa comitiva, me daría vergüenza. Me daría vergüenza yo ver a otras 49 personas disfrutando del Hotel 5 Estrellas, porque no va a un hotel como Hotel 5 Estrellas, sí. pasaje, noches Hablan a de salir a comer. hablan de invitación. Sí. Como que China se está haciendo cargo de eso. Vos perdóname, yo te pongo las preguntas Ojalá. de ping-pong para Ojalá, que... Dios quiera que sea así, porque sería que menos recursos se nos van. Pero si eso no es así, si China dijo, bueno, ustedes vienen, pero se bancan ustedes, Claro. porque nosotros tenemos nuestros gastos, esto estamos hablando que entre pasaje y viáticos, y todo está hablando casi de $1 millón, ¿verdad? Entonces, estamos hablando acá de cómo te ajustan en el FONASA, de cómo te ajustan con el IRPF y Una la pregunta, jubilación. antes que sigas. ¿Es verdad que también fueron integrantes del PCNT? Sí. ¿Qué hacen en el PIT-CNT? Entonces, ¿Cuál es la esto- pregunta? ¿Por esto- qué? ¿Y cuál era el motivo? Y no sé qué, o sea, allá no hay sindicato, así que no sé a qué fueron, no lo van a instruir en el sindicalismo, porque el gobierno chino no permite los Pero sindicatos. ¿Cuál es el motivo del...? Lo desconozco. Yo no sé por qué van. Pero ¿qué es lo que cuál es la fotografía nuestra? ¿Qué es lo que yo digo? Yo puse en un video vergüenza y Yo confirmación. por eso te dije que esta pregunta no es dolor de Por eso, cabeza, ¿no? esto es para mí una vergüenza total, una inmoralidad, ¿verdad? Frente a la sociedad que tiene que ellos le están arrebatando recursos cada vez más, ¿no? Pero es una confirmación. Nos quieren demostrar de que... Es una confirmación esto, porque esta foto en donde va representante de todos los partidos tradicionales del gobierno, intendentes, Partido Nacional, Colorado y el PIT-CNT, te muestra uruguayos y uruguayas, Uruguayos hablando como no me gusta, y uruguayes. pero claro, que son todo lo mismo. Es el estatismo Claro. en su plena función. Cuando hablamos del estatismo, es eso. A ver, vamos a ¿Para llevar a qué? la práctica esto. Yo lo dije al principio, ¿para Bueno. qué vamos a votar colores si somos... Al final de cuentas somos lo todo mismo. lo mismo. ¿Por qué son todo lo mismo? ¿Saben por qué es todo lo mismo? Porque primero son todos centro-izquierda, hasta neomarxista, ¿verdad? Hay tibieza hasta radicalismo, pero siempre del lado de la izquierda en Uruguay. Entonces, son todo lo mismo y tienen que necesariamente ser todo lo mismo hasta que no venga un irruptivo outsider de afuera a cambiar todo, por una simple razón. Porque todos tienen el mismo proveedor.
todos se nutren de los bolsillos de todos nosotros que somos los contribuyentes. Y cuando vos tenés un mismo proveedor, el que está al lado tuyo que se nutre del mismo proveedor no es tu enemigo. Es tu amigo. Es tu amigo. Entonces, siguiendo esa línea de razonamiento, ¿ustedes qué creen que sucede en la noche de China, por ejemplo? Están todos comiendo Salen todos a comer y a brindar. Y ¿sabes lo que se dicen? Mira, mañana te voy a decir esto, no te calenté, y vos contestame, así, asá. Pero es así. Y después estamos los ingenuos de nosotros, que nos abanderamos con un político y un partido, nos fanatizamos con un partido político, y ellos hacen una puesta de escena de día, y hacen que discuten, y de noche brindan. Así es la política. Ahora te voy a decir algo, ¿no? En el tema de comercio exterior van a China, porque ¿qué pasa? A los importadores se sabe que los importadores y exportadores se deja un 35% al país, ¿sí? Cuando vos sos productor, pones plata de tu bolsillo, ¿sí? O sea, ellos nunca defienden a los productores, ningún político, ¿está? Por eso yo dejé de producir. ¿Ah? Bueno, pero porque, hay gente que sí, no, que está bien, apoya a pero los en general, el mínimo, en general a los productores no lo apoya ningún gobierno, ¿sí? Si te fundiste, adiós que te vaya bien. Bueno, si te mirá, fue bien, yo te bárbaro. voy a dar un ejemplo. No es tan así porque en este momento el Ministerio de Ganadería a los productores minoristas les está dando un préstamo, que no es préstamo, donde tiene el 80% del dinero que les va a dar no es reembolsable, solamente el 20%, y estamos hablando de $10.000. Eso está Entonces, mal. eso, Eso bueno, es subsidio, pero ¿quién los paga? bueno, pero eso no es así. O sea, hay gente, se está haciendo la política que tú dices con los productores, o sea, ellos avalan a la gente que les sirve avalar, ese es el tema. Porque uno sí y otro no. Sí, claro, ¿por qué? Ahí entramos en el problema Ahí del está, burócrata. ahí está. ¿Por qué le das a él y a mí no me das? ¿Y vos por qué contemplás este problema? Yo tengo otros. Entonces, cuando vos empezás a hacer esa discriminación en la sociedad en base a tu interés, porque ellos cumplen sus deseos en base a su interés, que es ideológico. Bien. Entonces, bueno, van a favorecer a determinadas personas, van a hacer su militancia política desde el poder y bueno, con recursos de toda la sociedad. Esa es la inmoralidad del Estado. Siempre es el pueblo. Siempre es el el que pueblo. termina Y pagando. entonces, claro, vos decís, ¿por qué los liberales queremos un Estado inframínimo? Por estas cosas. Porque cuando el Estado, los burócratas avanzan, pasan todas estas injusticias, todas estas discriminaciones. Una pregunta, casi última pregunta, porque Dale. ya tenemos que entregar el programa. Bienvenido, Horacio. Una de las preguntas que tengo para hacerte es la siguiente. Con mucha razón dijiste que los comerciantes que no pagan impuestos son en realidad héroes, ¿no? De alguna forma. En algún momento, no sé si lo dijiste con esa palabra, pero ¿qué pasó? Cuando fue Navidad, Año Nuevo, se quejó prácticamente en el centro comercial, al centro comercial, todos los comerciantes que sí pagan impuestos y que sin embargo se les dio el permiso para que los que no pagan impuestos pusieran sus cosas para vender en la calle con el mismo privilegio que aquel que tiene que pagar el impuesto. Entonces, me acuerdo bien que tú dijiste, es de aplaudir. Sí, es de aplaudir. Sí. Todo aquel que quiera desmarcarse del robo legal tiene derecho a hacerlo, pero nosotros en nuestro adoctrinamiento siempre miramos mal al que paga negro o al que no paga, lo que fuera. Evidentemente, a ver, ¿qué hay detrás de eso? Hay personas que quieren subsistir y alimentar a sus hijos. Por supuesto. Y que quieren quedarse con un mango más para poder vivir mejor. No es la De eso se negocia, trata. es el negocio. Ignacio, tengo que cortarte porque se nos fue el tiempo volando. Sabes que vas a volver. ¿Cómo no? Hay una pregunta que te la voy a dejar ahí, pero no me la contestes ahora, no solo por falta de tiempo, sino porque quiero que la pienses. ¿Vas a ser un futuro candidato político como Libertad Avanza o algo parecido? Te la dejo ahí. La respondemos para la próxima. Para la próxima. Con un para la próxima interrogante. vez. Es un interrogante. Te agradecemos muchísimo. No sé si querés despedirte con alguna otra cosa. No, Tenemos que dejar. simplemente agradezco la invitación como siempre, muy gentiles, y el único mensaje que yo quiero decirle es que si los cristianos no despiertan y no se meten activamente en la política, van a dejar seguir haciendo que estos problemas continúen y avancen. ¿Por qué? Porque la batalla, más que cultural, es espiritual. Es el cristianismo contra el ateísmo materialista. Ahí está el kit. Cuando uno lo empieza a comprender y a partir de ahí empieza a desarrollar el nudo,
Es impresionante, pero es así. Así que Más de hay que Ignacio alentar. Zuparo explicando eso entonces en otra instancia. ¿Cómo no? Muchas gracias, doctor, y gracias a toda la familia por el aguante. Pero aquí seguimos con fuerza y con voz. No hay muro que frene este corazón. Somos un río